Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. Es esta ocasión con el tema ¿Quién soy? Es importante que sepan para qué hice este canal y en qué me baso para hablar de la tercera edad. Denle manita arriba si les ha gustado y no dejen de suscribirse. Comenzamos. ¿Quién soy? Soy una persona de 64 años. Estoy viviendo en la tercera edad. Esto me da la oportunidad para poderles compartir mis experiencias de los acontecimientos que he vivido para el trato de los adultos mayores y para sus cuidadores que tengan información y buenas bases. Se me dijo desde temprana edad que soy hiperactivo y esta manera de ser me dio la oportunidad de saber vivir con esto. A mis 35 años aproximadamente descubrí que soy hipersensible y sabiendo que esto no me perjudicaba, me adapté fácilmente a la idea y lo acepté. Lo que le acontecía a mi cuerpo creí que se debía a alguna hipocondria que estaba viviendo y que yo tenía que controlarla. Al parecer no parecía normal y hasta me sentía algo raro. Encontré una información que dice que hace 4 años se han dado cuenta de que existen personas altamente sensibles llamadas PAS. Y bueno, estos estudios son investigaciones clínicas porque desconocen si estos nos pueden afectar en algo o qué beneficios tenemos para sacar ventaja. O sea, parece ser bueno. Esto me puso tranquilo y ahora entiendo por qué se me agudizan los sentidos. Y al respecto se comenta que podemos ayudar en algo a resolver pequeños problemas a los que les sería de mucha utilidad nuestros comentarios. Por estos motivos les puedo ofrecer experiencias y vivencias que les pueden ser útiles porque conozco bien lo que se vive y lo que se siente y cómo podemos canalizar los pensamientos que nos llegan a perturbar la tranquilidad por nuestros padecimientos. A las experiencias ahora las puedo revisar y encontrar respuestas satisfactorias, ya que siempre me adelanto a mis malestares y enfermedades que me visitan. Procuro que a los primeros mensajes que voy sintiendo de algún malestar, primeramente me informo y voy al especialista que me ayude médicamente. Cuando sé que tengo, no espero automedicarme porque me da temor hacer un problema más grande a mi salud. Prefiero ser paciente y le digo al doctor toda la información que me pasa para que éste me ayude al padecimiento que traiga. Esta experiencia que tuve que pasar al cuidar a mi madre fue de mucho beneficio para mí, porque al cuidado de sus malestares tenía que consultarlos con el doctor. Por la falta de comunicación que se perdió de nosotros por padecer de sus oídos y el Alzheimer que le apareció, por eso tuve que ser precavido al cuidado tan especial que le tuve que dar, porque no me gusta el estar adivinando, sino ser lo más preciso para no provocarle algún problema.
Al paso del tiempo, a la edad de 90 años, todos los órganos del cuerpo se deterioran uno a uno y esto es desgastante porque tenía que estar al pendiente día y noche y mi calidad de sueño se redujo. Como vivimos el encierro de la pandemia, me resultó aún más difícil porque la asistencia médica no estaba para las personas grandes de edad, solo podían atender a los enfermos de COVID. Estreché una buena relación con una doctora particular que nos sacó adelante en el proceso que tuve que vivir con mi madre. La necesidad de cuidarla me hizo consciente de estar pendiente de todo lo que pudiera necesitar, ya que no hablaba y a lo mejor ni me reconocía, teniendo solo sus instintos para agarrarme de ellos para poderla tratar. Previamente tuve la oportunidad de estar al pendiente del cuidado de un señor de 74 años y al tratarlo, me ayudó a entenderlo cómo debía de ser el cuidado y cómo debía de ser mi relación en sus conversaciones. Se encontraba en una depresión, tenía que buscar la manera de cómo comprenderlo y animarlo, desvaneciendo su mal humor. Hubo algo que no pude remediar con un adulto mayor. Una amiga me decía que su mamá le estaba dando problemas porque ya no tenía a nadie en su casa y se quedaba sola, y que ella no estaba dispuesta a irse a vivir porque no congeniaban y se disgustaban fácilmente. Pidió ayuda a su hermano para que él fuera a cuidarla y su negativa la inquietó más y se sintió sola con la responsabilidad en sus hombros. No sabía qué hacer. Por más que le aconsejaba, no me hizo caso y terminó llevándola a un asilo. Sus viajes a visitarlas fueron cada semana, después cada 15 días, después una vez por mes, hasta que falleció. Con esta experiencia de no haber logrado darle una solución, me propuse informarme y prepararme más para cuando sea necesario apoyar a otra persona en estas circunstancias. Al paso de la vida, entendí que me gustaba el trato de la gente mayor, porque desde pequeño estuve con mi abuelita, que me acompañaba en mis juegos y su compañía me ayudó a no estar solo. Ella no podía ver y ese no fue ningún impedimento, ya que pasábamos todo el día juntos y aprendí varias cosas de ella y del trato y respeto de las personas adultas hasta que falleció. A mí me gustó la psicología y estudié mucho por mí mismo. Leía varios autores y hasta la fecha sigo enriqueciendo mis conocimientos. Estoy al pendiente de las nuevas investigaciones que se van presentando. Mis relaciones personales fueron siempre con personas mayores a mí y ahí me di cuenta de cómo darle su valor y calidad a mi trabajo. A la edad de 18 años empecé y puedo decir que siempre estuve a gusto con lo que hacía, y esto me ha ayudado a valorar y recordar como tesoros las experiencias que me ha tocado vivir. Por eso estoy dispuesto de dar lo mejor de mi parte y que mis charlas les sean sencillas, amenas y provechosas. Terminamos por esta ocasión.
Gracias por haber permanecido hasta el final. Si desean dejar algún comentario, con gusto se lo responderé. En la parte de arriba están algunas de mis publicaciones anteriores. Hasta la próxima.